Bueno, vamos a ver el primer tipo de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales para los cuales vamos a obtener una solución. Hay que tener muy en cuenta que esto es una ecuación diferencial totalmente particular, es de segundo orden y bueno, decimos que es una ecuación homogénea, pero aquí el término homogéneo se utiliza para hacer énfasis en que todas las derivadas que aparecen en la ecuación diferencial son de segundo orden. De hecho, aparecen, digamos que, pues las tres derivadas parciales de segundo orden que tiene una función de dos variables independientes, tomando en consideración que si la función es continua, las derivadas parciales mixtas son iguales. Bueno, entonces, ahora, lo que aquí tenemos escrito es que una ecuación diferencial de esta forma, que tiene esa forma, tiene una solución dada por una función arbitraria que tenga la forma 2. Ahora, para que nosotros veamos de qué manera se pueden dar esas soluciones, pues tenemos que sustituir esta función en la ecuación diferencial. Para esto, bueno, pues hay que hacer algo similar a lo que hicimos en el ejercicio anterior, derivar esta función, considerando que después de que se deriva la función, bueno, pues tenemos que derivar el argumento, de tal manera que para que yo calcule todas las derivadas parciales de segundo orden, pues tengo que iniciar por las de primer orden. La derivada parcial de u respecto a x es igual a ver si esto está claro, a m por f' de y más mx. ¿Por qué aparece esta m? Porque decíamos, después de que derivamos a la función, pues hay que derivar el argumento. Y cuando derivo lo que está dentro respecto a x, pues aparece esta m. Ahora, ¿cuándo calculo a partir de este resultado la segunda parcial de u respecto a x dos veces? Tengo que volver a derivar la función, pero también tengo que volver a derivar el argumento. Eso hace que aparezca m cuadrada por f' de y más mx, así. Y esa pues ya es la segunda derivada parcial respecto a x dos veces, que es lo primero que voy a tener que sustituir aquí. Enseguida, bueno, pues calculo esta segunda derivada parcial, la sucesiva. De manera que calculo la parcial de u respecto a y. Y observen ahora lo que sucede. Como la derivada de lo que está dentro del argumento respecto a y es 1, esto solamente me da como resultado f' de y más mx. Bueno, entonces ahora la segunda parcial de u respecto a y dos veces, otra vez tendría que volver a derivar el argumento, pero como la derivada del argumento otra vez es 1, porque estoy derivando respecto a y, esto solo se reduce a f' de y más mx. Y ya tengo la segunda parcial de u respecto a y dos veces. Finalmente, como ya tengo la derivada parcial de u respecto a y, que es este resultado, lo utilizo para obtener de manera directa la segunda parcial de u respecto a y respecto a x. Recuerden que como se manejan las derivadas parciales, lo que eso significa es que ahora lo que ya había derivado respecto a y, lo tengo que derivar respecto a x. Pero cuando derive respecto a x,
al derivar el argumento va a aparecer una m. Entonces el resultado será m por f b' de y más mx. Y con eso ya tengo los tres resultados que debo sustituir en la ecuación diferencial. A continuación entonces decimos que sustituyendo en la ecuación diferencial a que multiplica a la segunda derivada de u respecto a x dos veces, que es m cuadrada por f b' de y más mx más b que multiplica a la segunda parcial mixta, que es esta, por m y por f b' de y más mx, y más c que multiplica a la segunda derivada de u respecto a y dos veces, que es esto, f b' por dy más mx igual a 0. Bueno, entonces ahora, ya que hicimos la sustitución, se puede observar que en todos los paréntesis aparece la segunda derivada. Está aquí y está aquí. De modo que la podemos tomar como un factor común. Entonces, el resultado lo puedo escribir como f b' de y más mx que multiplica, para este primer término el factor es am cuadrada, para este segundo sumando, el factor es más bm, y para este tercer sumando el factor es c más c, y esto tiene que ser igual a 0. Bueno, pues resulta, de acuerdo a esta factorización, que para que en efecto esto sea una solución de la ecuación diferencial, se debe de satisfacer esta ecuación cuadrática, am cuadrada más bm más c igual a 0. Y decimos que esta es la ecuación 3. Y dependiendo de las raíces que tenga esta ecuación 3, pues es como se da la forma de la solución de la ecuación diferencial. Para eso pues existen 4 casos. El caso 1, si a es diferente de 0 y la ecuación 3, es decir, esta ecuación cuadrática, tiene las raíces distintas m1 y m2, la solución general de 1 de esta ecuación diferencial será u igual a f de y más m1x más g de y más m2x. Y con esto, con cada una de las raíces, tenemos una función arbitraria distinta. Y bueno, como se trata de una ecuación diferencial de segundo orden, pues se necesitan dos funciones arbitrarias diferentes para tener su solución general. Eso es cuando la ecuación 3 tiene raíces diferentes. El caso 2, si a es diferente de 0, pero la ecuación 3 tiene la raíz doble
o raíz repetida, M1, cuando la raíz es repetida, entonces la solución general de 1, bueno, esto, si recordamos cómo se obtienen soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias con coeficientes constantes, cuando las raíces se repiten, cuando las raíces de la ecuación característica se repiten, es algo similar, porque aquí lo único que tenemos que hacer es utilizar la función f de y más m1 de x, pero ahora multiplicar por x a la segunda función, que tendrá el mismo argumento, porque solo hubo una raíz, más x por g de y más m1 de x otra vez. Bueno, en el caso 3, a es igual a 0 y b es diferente de 0. Y en este caso, la ecuación característica, o la ecuación cuadrática, 3 se reduce a la ecuación cuadrática bm más c igual a 0. Es decir, la ecuación cuadrática pues ya no es cuadrática, es una ecuación lineal, y al ser una ecuación lineal pues solamente tiene una solución. Si esa solución es M1, entonces ahora la solución general de la ecuación diferencial 1 es U igual a f de y más m1 por x más g de x. Bueno, y finalmente el caso 4. Si a es igual a 0 y b es igual a 0 y c es diferente de 0, entonces la ecuación diferencial 1 se reduce a c por la segunda parcial de u respecto a y dos veces igual a 0. Bueno, pues esa ecuación tiene la siguiente solución. U igual a f de x más y por g de x. Bueno, entonces, estos son los 4 casos, y cualquier ecuación diferencial que tenga esta forma, forzosamente tienen que caer en alguno de esos 4 casos. Esto para la ecuación cuadrática que tenga raíces diferentes, esto para cuando tenga raíces iguales, esto para cuando a sea igual a 0 y que por lo tanto la ecuación cuadrática en realidad no lo sea, sino sea una ecuación lineal que solo tenga una solución. Esa solución pues es la raíz que llamamos m1 y que la sustituimos de esta forma, más una función que dependa exclusivamente de x, ya no de y. Y en este caso, el último, el caso 4, cuando tanto a como b son ceros, pero c es diferente de 0, pues la ecuación diferencial se reduce a esto, de tal manera que para obtener la solución solamente habrá que integrar 2 veces seguidas respecto a y para llegar a esta solución. ¿De acuerdo?